ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. La carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Es un texto que todos conocemos o deberíamos conocer ya. Voy a rogarles que me pongan atención porque lo que quiero compartir con ustedes hoy no les va a sonar a muy cristiano, no les va a sonar a muy espiritual, pero yo creo que es necesario que lo sepamos, por lo menos que entendamos los rudimentos de cómo funciona esto. Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez un pastor estaba predicando que el evangelio ahora era el culto nacional, porque en todo el país se predicaba, pero él no dice nacional, dice racional. ¿Qué significa racional? Que utiliza la razón, el entendimiento, la inteligencia, el cerebro, la capacidad que Dios nos dio de generar ideas. Entonces dice que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el culto a Dios no son gritos, ni aullidos, ni emociones. El culto a Dios tiene que involucrar la inteligencia, la razón. Cuando alguien le dice a usted que no piense, crea, ya lo está metiendo en problemas. ¿Quién soy yo para decirle a la gente que crea lo que yo digo y que no lo cuestione, que no lo razone, que no lo piense? Si Dios le dio el cerebro precisamente para que usted piense. Su culto debe ser un culto racional. Pero ese no es mi tema esta mañana. Mi tema está en el versículo 2. Parte de este culto racional, intelectual, inteligente, dice, es que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a centrarnos en el versículo 2 de Romanos 12 esta mañana. Aquí hay un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. ¿Qué es un mandamiento negativo? Es como cuando yo digo no matarás. ¿Qué es un mandamiento positivo? Cuando el Señor dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El mandamiento negativo te prohíbe hacer cosas, el positivo te manda a hacer cosas, te ordena a hacer ciertas cosas. Entonces Romanos 12:2 tiene un mandamiento negativo, empieza por ahí, dice no os conforméis a este siglo. Cuando está hablando de siglo, ahí no está hablando de 100 años. Está hablando del mundo, de la sociedad, de la cultura, del sistema de cosas en que nosotros vivimos. No os conforméis a este siglo, ese es el mandamiento ¿qué? Negativo. Ahora viene el positivo. El positivo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí hay una cosa que se nos prohíbe y una cosa que se nos manda. La cosa que se nos prohíbe es conformarnos. Y esta es una palabra que a la gente le encanta. El mundo, perdón, estoy fatal. No, ni sueño, todavía no. El mundo está lleno de personas conformistas. Y utilizan muchas palabras para describir ese conformismo. Ellos le llaman resignación. Hay que resignarse. Nació pobre, hay que resignarse.
No tiene educación, hay que resignarse. Le duele la cabeza, hay que resignarse. A todo hay que resignarse. Tiene un matrimonio fatal, hay que resignarse. El marido le pega, tiene que resignarse. Pero lo que yo noto en este texto, por lo menos en Romanos 12:2, es que lo que Dios nos manda es precisamente a no conformarnos, a no ser conformistas, a no resignarnos, a tener una actitud, si me permite la palabra, casi revolucionaria, a no ser de la manada, a no ser del rebaño, a no ser hombres y mujeres masa, sino personas que pueden pensar diferente. Y vea que el tema tiene que ver con pensar. En el versículo 1 hablamos de un culto racional que tiene que ver con la razón, y aquí dice que para cambiar nuestra vida tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Tiene que ver con la razón, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la capacidad de pensar, de generar ideas que Dios nos ha dado. Entonces Dios no quiere que nosotros nos conformemos a este siglo, a este mundo, a este sistema de cosas. Dios quiere que usted sea parte de una contracultura. Dios quiere que usted nade contra la corriente. Y eso es muy difícil. Lo más fácil es adaptarse, lo más fácil es camuflarse, es ser como los demás, porque entonces nadie lo va a señalar, nadie lo va a criticar, va a ser aceptado por todo el mundo. Pero cuando usted tiene ideas diferentes y metas diferentes y un estilo de vida distinto, entonces usted va a ser blanco de burlas, de críticas, de señalamientos. Pero Pablo es muy claro en esto, dice: no os conforméis al presente siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa este siglo entonces? Este siglo es este mundo, este sistema de cosas. Hello. ¿Sí? No está hablando de un periodo de 100 años, está hablando de una cultura, de un sistema de pensamiento diferente al que Dios quiere que usted y yo tengamos. La Biblia dice: no améis al mundo, ni lo que está en el mundo. Pero pregúntele a un evangélico qué es el mundo y verá que ahí se acaban todos los... No tenemos ni la menor idea. Una vez, no sé qué conté yo en un sermón, en un estudio bíblico, dije algo de una película, una película que a mí me impactó y que les recomiendo a todos que vean. Se llama Violinista en el Tejado. Es una película ya muy vieja, es un especial musical, es espectacular. O sea, uno no debería morirse sin verla. Y yo estaba hablando de esto, después del culto me llamó una muchacha, una señora ya, que iba a otra iglesia y que ese día desgraciadamente había venido al culto nosotros. Me dice: a mí me parece escandaloso que usted como pastor le recomiende a la gente ver una película. Yo tengo que confesarles algo, hermano. Yo creo que a veces uno tiene que confesar pecados. En los 44 años, no sé si estoy mintiendo, pero creo que en los 44 años de pastorear esta iglesia, este año yo caí, hermano. Fui al cine. Fui a ver Avatar. En tercera dimensión, nunca había visto una película en tercera dimensión, casi salgo pegando gritos de ahí. Y para peor, fui con mi mujer. Bueno, pues la hermana esta estaba escandalizada. Entonces le dije: hermana, ¿cuál versículo de la Biblia habla en contra del cine? Y se quedó así un momentito, hermano, todos los engranajes del cerebrito trabajándole, y de pronto se echó una sonrisa de victoria y me dice: el salmista dijo: bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de pecadores. Híjole. Y entonces los engranajes del cerebro me empezaron a trabajar más rápido. Y le digo: hermana, ¿y cuando usted vino a la iglesia venía en Urbana? Ajá. ¿Y sabe cuántos pecadores se han sentado en esa silla? Y ahí murió la discusión, nunca más volvió a la iglesia. Porque para ella el cine es del mundo. Bueno, ¿por qué es el mundo? Es que no sabemos. Para el evangélico el mundo es todo lo que no sea aplaudir y tocar la pandereta. Fui a predicar una vez a una iglesia, a San José, a Pavas, una iglesia grande, me invitaron y llegué con suficiente tiempo, pasé a una librería de segunda, que me gustan más que las librerías nuevas, y me encontré una edición espectacular de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, que lo había leído, lo he leído no sé cuántas veces, y la primera vez tenía como 12 años cuando lo leí, pero la edición era tan linda, una edición antigua, y la compré, ¿no? Cara, no me acuerdo ni cuánto me costó, y yo iba feliz, realizado, hermano.
con los 3 mosqueteros debajo del sobaco en 2 tomos y la Biblia aquí. Y cuando voy entrando al templo estaba el pastor saludando gente ahí en la puerta, y donde me ve tantas Biblias, me dice: varón, ¿qué andas ahí? Y le digo: a la Biblia. Me dice: ¿lo otro? Y ya les estoy feliz enseñando: mira, esto es una edición de los 3 mosqueteros. ¿Y eso qué es? Me dice. El tipo no tiene ni la menor idea de que eran ni un mosquetero, ni quién era Alejandro Dumas, ni le importaba. Y le digo: es una novela de la... Y se queda: no, varón, ¿y usted lee novelas? Es que hay gente que tiene un enfoque tan reducido, hermano, que para ellos todo lo que no sea religioso, no diga Cristo, entonces es la música mundana. Y estoy suscrito a Spotify. ¿Sabe cuántas canciones cristianas tengo en mis listas de reproducción? Tengo tangos, tengo baladas en portugués, en inglés, tengo rugby. Uy, Dios mío, pero mejor no sigo porque me van a apedrear. Y depende del pastor, que yo monte el carro, tengo que apagar rapidísimo el equipo de sonido, porque si no el tipo se me baja. Si usted le pregunta de verdad a una persona religiosa qué es el mundo, en realidad no tenemos mucha idea. Lo curioso es que la Biblia nos prohíbe amar al mundo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Pero por otro lado, todos nos sabemos de memoria Juan 3:16. ¿Sabe qué dice Juan 3:16? Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué hago? A mí me dice que no ame al mundo. Y por otro lado dice que Dios amó al mundo tantísimo que dio a su Hijo. Ya hasta ahora se les ven ya chispitas en los ojos a algunos. Lo que quiero decirle con esto es que ni siquiera tenemos muy claro qué es el mundo ni qué es este siglo al que Pablo se refiere aquí en Romanos 12, pero yo voy a tratar de dar una definición y sobre esa vamos a trabajar esta mañana. ¿Les parece bien? Muy bien. Vamos a decir lo que tengo aquí. El mundo es un sistema, un complejo de sistemas políticos, económicos, culturales, que se oponen a la manifestación del reino de Dios. Cualquier cosa que se oponga a la manifestación del reino de Dios en esta tierra es el mundo. Y este sistema, que es un sistema demoníaco, es un sistema pecaminoso, es un sistema opresor, es un sistema que trata de mantener a la gente apartada del propósito de Dios. Este es el sistema que la Biblia nos prohíbe amar. No amemos al mundo. Ahora, dentro de las canciones seculares hay algunas canciones espectaculares, hermano, con unas letras lindísimas. Y dentro de las canciones cristianas, porque ahora tenemos hasta reggaetón evangélico, hay unas cosas que son una pura basura, aunque digan Cristo y aleluya. Perdóneme que le diga esto. Entonces nada es que es buena música porque dice Dios o Jesús. Pastor, pero ¿cómo va a ser de bendición esa canción? Me dijo uno un día. Ni una vez aparece la palabra de Dios. Hermano, arranque el libro de Esther de la Biblia, porque ni una vez aparece la palabra de Dios. Arranque el Cantar de los Cantares, porque ni una vez aparece la palabra de Dios. ¿Usted cree que con andar diciendo Dios y Cristo y aleluya ya usted es espiritual? Tenemos que tener muy claro, hermano. Entonces, cuando la Biblia habla de este siglo, habla del mundo, está hablando de una serie de sistemas, de estructuras que se oponen a la manifestación del reino de Dios, que se oponen a qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Y a ese sistema de cosas es al que Pablo dice que no debemos conformarnos, sino que debemos más bien transformar nuestra manera de pensar con respecto a eso. ¿Está más o menos claro esto o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se manifiestan estas estructuras? ¿Cómo se manifiestan estos sistemas en el mundo? Vamos a ir en primer lugar, voy a ir despacio. Le dije que esto no le iba a parecer un culto ni nada muy espiritual, pero no importa, siento de Dios que tengo que decir estas cosas. ¿Cómo se manifiestan estas estructuras entre nosotros? Se manifiestan, número uno, a través de una organización, un sistema de organización política al que le llamamos el Estado. El Estado es un invento humano, es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad.
Hace siglos, hace milenios no había estados. El estado moderno es algo que empezó a existir hace apenas unos pocos siglos. Vamos a tratar de dar un poquito, hermano, aunque sea una pincelada, un poco de historia, porque si no, no vamos a entender cómo funciona este asunto. Antes de eso había monarquías, había clanes, había sistemas feudales, había otro tipo de cosas, pero no estado. El estado es algo moderno. El estado es algo útil. Tiene que haber alguna autoridad central por ahí, porque si no, cada uno de nosotros haría lo que le da la gana. Si no hubiera estados, probablemente no tendríamos carreteras. El estado es necesario para que haya seguridad, que haya policía, que haya una organización judicial. Porque si no hubiera ninguna autoridad, si no hubiera policías ni jueces, pues entonces el más fuerte sería el que ganaría. Este es el más fuerte del barrio. Se mete a la casa de todos y se roba lo que quiere. ¿Y quién se lo impide? Y si usted reclama mucho, lo mata. ¿Y quién lo castiga? Los seres humanos, para vivir en sociedad, necesitamos organizarnos, porque individualmente pues vamos a fracasar. Entonces hemos probado diferentes sistemas a lo largo de la historia, y finalmente pues hemos dado con esta cosa que tenemos hoy en día, que le llamamos el Estado. Pero voy a ir despacio y lo voy a llevar al primer libro de Samuel, el capítulo 8. ¿Es bueno o malo el Estado? ¿Perdón? Depende de qué tipo de organización nos demos. ¿Es necesario? Sí, sí es necesario. Es un mal necesario. Primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Vamos a leerlo completo porque es un capítulo corto. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos. Samuel era juez sobre Israel, fue el último juez. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. O sea, Samuel había sido un buen siervo de Dios. Los dos hijos salieron un poco chuecos. Y dice: antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es algo increíble. Son jueces, pero son jueces avaros, y entonces se dejan sobornar y pervierten el derecho. Gracias a Dios ya eso no ocurre. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Los hijos juzgaban en un pueblo que se llamaba Beerseba, y el pueblo estaba descontento. Los líderes del pueblo, que en ese entonces eran los ancianos del pueblo, viajaron a Ramá, a otra ciudad, y llamaron a cuentas a su juez, a Samuel, y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a leerlo despacio, ¿está bien? Qué raro, lo veo como... Bueno, yo puedo empezar a gritar: ¿quién vive? Y a su nombre, aleluya, si quieren que grite. Pero esto es importante. ¿Qué es lo que está pasando? Que durante 300 y pico de años Israel ha tenido un sistema de organización que se llama la anfictionía. Las 12 tribus, cada una es independiente, se juntan cuando hay que hacer algún trabajo, construir una muralla, pelear una batalla, pero terminado el trabajo cada una vuelve a lo suyo. Y cuando hay una guerra, Dios levantaba jueces. Los jueces no eran jueces de los que tenemos ahora en los tribunales, sino que eran líderes militares, caudillos. Y eran hombres llenos del Espíritu Santo, que Dios los capacitaba para ganar las batallas de su pueblo. Pero ahora la gente quiere un cambio político. Dice: ya no queremos más jueces, Samuel, porque tú estás viejo, te vas a morir ahorita, y los dos hijos que siguen, la verdad es que ninguno promete mucho. Entonces, mejor, para evitarnos problemas, lo que queremos es que nos constituyas un rey como tienen todas las naciones vecinas. ¿Está bien? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Pues se iba a acabar la dinastía, la herencia. Y entonces Samuel oró a Jehová.
Estaba preocupado con la actitud del pueblo. Y Jehová le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Parece que Dios está de acuerdo, ¿verdad? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero siga leyendo. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Entonces lo que Dios le está diciendo a Samuel: no se sienta mal, no es que lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y aquí viene la parte linda, y muéstreles cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora sí, van a dejar de ser tribus independientes, van a dejar de ser guiados por líderes llenos del Espíritu Santo. Ustedes quieren unirse, ser un país y tener una autoridad central sobre ustedes. Bueno, se las vamos a dar, le dice Dios, pero tienen que saber esto. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y le dijo pues, por favor, respire profundo y lea. Esto fue escrito hace 2000, ¿qué? Más de 3000 años, por lo menos 3100 años. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y se las dará a sus siervos. Diezmará vuestro ganado y vuestras viñas para darle a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermano, esta es la primera denuncia profética que tenemos, y está inspirada en la palabra de Dios, advirtiéndole al pueblo de qué es. Ustedes quieren tener una autoridad central que los gobierne y los mande, está bien, se las vamos a dar, pero sepan que esto es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Según la palabra que Dios le está dando a Samuel para que le advierta al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Volvamos entonces a donde empezamos, creo que fue en el 14, si no me equivoco. 13, 12, 11. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Número 1, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a tomar sus hijos. ¿Para qué? Dice: los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Lo primero que va a querer el Estado, entonces, centralizado, es tomar a tus hijos. No lo estoy diciendo yo, es lo que está advertido hace más de 3000 años. Y los va a utilizar. Los va a usar en los ejércitos. Vaya a cualquier país que tenga ejército, a los 18 años el muchacho tiene que dejar lo que está haciendo y tiene que ir para el cuartel, ponerse el uniforme y servirle al Estado. Muy bien. Verso 12. Vamos a correr porque ya se lo leímos. Va a nombrar el rey jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a quedar en sus campos, sieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Voy a correr. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y ahí sigue. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Entonces va a tomar a tus hijos y va a tomar tus propiedades. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo hace eso el Estado moderno? Toma a sus hijos. ¿Cómo los toma? A través del sistema educativo. Los capta. Desde que tienen, cuando yo iba a la escuela, la edad mínima de ingreso eran 7 años. Yo nunca fui a un kinder porque ni sabía que existía. Pero después de los 7 años inventaron una cosa que se llama el kindergarten. Entonces ya el niño entra a los 6, pero o ya no se llama kindergarten, ¿qué voy a saber yo? Ahora se llama otra cosa. Y ya, pero 6 ya está como muy viejo el chiquito. Entonces ahora hay otro sistema que hay materno, prematerno. Bueno,
Y todavía para ayudarla a usted, para que sea perfumadora y amasadora y panadera, entonces el Estado va a poner guarderías para tomar a sus niños desde que están casi destetados y poderlos ponerlos en manos de no sabemos quién los va a criar, mientras los montan en todo este sistema educativo que nosotros sacamos pecho y todos los políticos sacan. En Costa Rica la educación es universal, gratuita y obligatoria. ¿Qué quiere decir universal? Que es para todo el mundo, que usted no se puede quitar el tiro, que si usted dice, no, yo no quiero mandar a mi hijo a la escuela, yo lo educo en la casa, pues bueno, le va a caer una señora que se llama Alpani y le va a quitar su hijo, porque el hijo tiene que ir a la escuela, porque tiene que ser universal y es obligatoria. Y luego lo endulzan a usted y le dicen que eso es gratuito. Eso es mentira. Cualquier persona que haya tenido un niño o una niña en la escuela sabe que no es gratis. En la escuela no le cobra, pero le piden una contribución simbólica normalmente. ¿Nunca le ha pasado por esa experiencia? Y aparte de la contribución simbólica, usted tiene que comprar uniformes, 1 o 2 pantalones, 1 o 2 enaguas, 1 o 2 pares de zapatos, 1 o 2 blusas o camisas. Cuando le dan la lista de útiles, uno empieza a escalofriarse, hermano. Yo fui no sé cuántos años a la escuela y todos los años hay que comprar una cosa llamada regla, escuadra, compás, transportador. Yo no sé si pedirán esas vainas todavía. Borradores, cajas de lápices, como si el hijo suyo fuera Dalí. ¿Cuántos de ustedes usaron un transportador alguna vez en su vida? Pues no, es que eso viene en la lista de útiles, hay que comprarlo. Y el cuaderno, había un cuaderno de vida, hay otro de reportes para la casa, otro de tareas, otro de caligrafía. Y uno no sabe si es que el gobierno tiene imprentas y produce cuadernos y quiere sacarle más plata o qué es el asunto, ¿no? Y después, claro, nosotros íbamos con los cuadernos en una bolsa plástica vacía de arroz para que no se mojaran. Pero mande usted a un hijo suyo a la escuela así, ahora hay que comprarle un backpack. Y eso valen 30, 40 o 50 mil pesos cada uno. Es gratuita, claro. ¿Por qué es esto así, hermano? Porque el Estado necesita tomar a sus hijos y necesita tomarlos muy temprano. ¿Por qué? Porque el Estado conoce cosas de la Biblia que usted no conoce. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 22 que si usted instruye al niño en su camino, aun cuando el niño sea viejo, no se va a apartar de él. Entonces la ideología, las ideas que usted siembra en la mente de un niño o una niña, entre más temprano empiece a formarlo, más difícil será arrancarle eso de la mente el resto de su vida. Si usted logra ideologizarlo, entre más joven lo haga, mejor. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Hacia dónde iba todo eso? Es que todas estas cosas al principio parecen buenas. Note que los israelitas estaban emocionados porque Dios les dijo que sí. Pero en el último versículo de este capítulo 8, al final Dios dice, cuando ustedes se despierten y vean lo que está ocurriendo, van a clamar a mí y yo ya no les voy a escuchar. Ya ustedes tomaron su decisión. ¿Qué es lo que pasa ahora, hermano? Cuando usted se da cuenta de los planes, por ejemplo, del Ministerio de Educación, del cuento de la ideología de género, del cuento de que en España en este momento, y le puedo traer los videos con las denuncias, donde en las escuelas de primaria le están enseñando a los varones a que se inserten cosas en el ano a los niños de primaria y que después hagan una composición explicando qué siente. Donde están enseñando a niños de primaria y le dan clases de cómo masturbarse. Donde le están diciendo a los niños y a las niñas que si usted tiene pene o vagina, eso no importa. Es como usted se perciba. Si usted le da a sus hijos 6, 7, 8 años al Estado y de ahí, de primaria, pasan a otros 5 años a secundaria, hermano, cuando esta gente llega a la universidad, ya tienen una idea de cómo es el mundo, de cómo es el sexo, de cómo deben ser las cosas, que es completamente contraria a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas horas al día pasa un niño o una niña en una escuela? No, pastor, pero es que no, son clases de matemáticas, son clases de... Pero hermano, no sea inocente. Pregúntenle, no me pregunte a mí que no sé mucho de pedagogía, pregúntenle a una persona que sabe qué es educación transversal. Entonces ahora hay que enseñar matemáticas con ideología de género. O sea que un triángulo puede sentirse cuadrado y si se percibe rectángulo. ¿Sabe qué están haciendo en España ahora para renovar la licencia de conducir? Hay que llevar clases de ideología de género. Es que esto empieza poco a poco, con cosas que parecen lindas, que parecen buenas, que parecen positivas, que la gente aplaude.
Pero no entendemos que detrás de todo este siglo, detrás de todo este mundo, detrás de todo este sistema de cosas, hay una mente maestra, demoníaca, que está operando. Y que tiene un propósito claro y definido: es impedir que el reino de Dios se manifieste en la tierra, es impedir que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. ¿De dónde salió nuestro sistema educativo? Porque esta es otra cosa nueva, moderna. Y no estoy hablando en contra, a mí me encanta la educación, hermano, y me encanta aprender. Pero usted tiene que entender la raíz. Esto no nació por casualidad, nació en una zona de Europa, de Alemania, que se llama Prusia. Prusia era el estado que pertenece a lo que hoy es Alemania. Prusia era el estado más militarizado de toda Europa. Y los prusianos eran famosos como soldados. Pero el problema es que el Estado los tomaba cuando ya tenían 16 o 17 años y necesitaban ideologizarlos más temprano. Entonces inventaron la escuela primaria. Esto no existía, hasta hace 300 años no existía. Y para mantener el ejército prusiano y los cañones y las fábricas de municiones, pues había que tener una industria muy fuerte. Y había que enseñarle disciplina a los niños, que no son famosos por ser muy disciplinados. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nos inventamos una escuela, con todas las escuelas con los salones exactamente iguales, con las sillas exactamente iguales, los pupitres iguales. Obligábamos a los niños a venir a clases con uniforme para que se acostumbraran a cuando tenían 16 años iban a entrar al ejército y tenían que usar el uniforme, ya no iba a ser nada extraño. ¿Usted se ha preguntado por qué en Costa Rica se necesita que los niños vayan a clases con uniforme? Y unas estupideces. Y tiene que tener el escudo del colegio. La camiseta que usted tiene, la t-shirt, no le sirve, hermano. Tiene que ser una que tenga el escudo del colegio y que diga Liceo de Tayutic ahí atrás. ¿Y por qué no puede correr? ¿Es que corre más rápido con esa o es que suda menos con esa? Usted no se pone a pensar de dónde salen todas esas ideas y por qué. ¿Por qué el niño no puede ir a clases como va en la mayoría de países que ya entendieron de dónde vienen estas cosas, con la misma ropa con que está entre semana en la casa? ¿Por qué los padres tienen que hacer un esfuerzo en los países más pobres y más necesitados para comprarle un uniforme a sus hijos que solo pueden usar en clases y que es prohibido usarlo fuera de lecciones? Hasta eso, usted lo paga y no lo dejan usarlo cuando a usted le da la gana. ¿Por qué todas las aulas de clases son iguales? ¿Sabe? Pedimos un permiso para montar una escuela acá y vino un funcionario de la Dirección Regional de Enseñanza, le enseñamos las aulas nuevas, quedó maravillado. Créame, ninguna escuela del gobierno en Costa Rica tiene unas aulas como las nuevas que tenemos ahí atrás, ninguna. Y no nos dieron el permiso, porque las aulas no están orientadas de este a oeste como dice el reglamento del Ministerio de Educación. Pero es que cuando uno llega ya a estos niveles de imbecilidad, ya no sabe qué hacer. O sea, este gobierno, digo este gobierno, no estoy hablando de política, el gobierno de Costa Rica, cualquiera que sea el presidente, tiene maestros dando lecciones y tiene alumnos recibiendo clases en edificios que han sido declarados inhabitables por el Ministerio de Salud, por otro ministerio del mismo gobierno. Nosotros los traemos, les enseñamos 6 aulas de paquete completamente nuevas, con pisos de lo mejor que hay, con los mejores cristales, con escritorios y pupitres que no tiene ninguna escuela en Costa Rica, pero es que no sirven porque no están orientadas de este a oeste. Y ya cuando uno llega a estos niveles, de verdad lo que le dan ganas es de sentarse a llorar. O sea, la gente está tan ideologizada que ya repiten sus mantras, repiten sus cosas sin pararse siquiera a razonar, ni a pensar. Pero también, este sistema de cosas, este nuevo orden de cosas que estaban pidiendo los israelitas, iba a hacer otra cosa. No solo iba a tomar a sus hijos para servirse de ellos y de ellas, sino que iba a hacer algo. Dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para darle a sus oficiales y a sus siervos. O sea, les va a causar un impacto económico negativo. ¿Cómo se financia un gobierno? Entiéndame, en un sistema republicano, parlamentario, democrático, como quiera llamarle,
El Estado no produce nada, el Estado no tiene un cafetal, el Estado no tiene un porcero con 7 vacas, el Estado no pesca, el Estado no produce. Quienes producen son los ciudadanos, los emprendedores, los empresarios, ustedes, yo, la gente que tiene 4 gallinas y vende 3 huevos al día. Entonces el Estado, para poder subsistir, para mantenerse, para construir carreteras, pagar los salarios de los policías, hace una cosa: diezma su grano y sus viñas. Lo que usted produce, el Estado quiere un porcentaje de eso. No le llama diezmo, pero le llama impuestos. Y está bien pagar impuestos. Cuando usted tiene un país que le da seguridad social, que cuida las fronteras, que construye carreteras, pues uno dice, claro, estamos pagando impuestos y estamos recibiendo a cambio un servicio, porque usted solo o yo solo no podríamos construir una carretera a San José, no podríamos defender las fronteras de Costa Rica, no podríamos vigilar las calles de cada barrio, no podríamos comprar radiopatrullas. Por eso es que es necesario que haya una autoridad. Pero es que llega un momento en que el impuesto deja de utilizarse para servicio público, sino que es lo que les está anunciando Dios a los israelitas a través de Samuel. ¿Qué va a pasar con los impuestos? Dice, va a diezmar su grano, sus viñas, y le dará ese grano o esos ingresos a sus oficiales y a sus siervos. O sea, va a coger la plata que usted produjo y la va a repartir entre los amigos de ellos. No en servicios para la población. Y cuando llegamos a este nivel, entonces se alcanza un nivel. ¿Están conmigo todavía? Ya los perdí. Ok, denle una cachetada de bien fuerte al hermano que tiene la par para que se despierte. Pues tenemos que entender esto, hermano. Si no entendemos cómo funciona el sistema, vamos a tener problemas, y los estamos teniendo. Llega un nivel de impuestos en que el impuesto deja de ser justo, porque ya no es para brindarle servicios a la gente, sino que se vuelve confiscatorio. Es cuando el Estado quiere confiscarle a usted lo que a usted justamente le pertenece, porque usted se sudó la chaqueta para producirlo. ¿Siguen conmigo? Y este es precisamente lo que está pasando ahorita en muchos lugares del mundo, lo que está pasando incluso en países desarrollados como Estados Unidos, y lo que está pasando obviamente en Costa Rica. Pensemos en cualquier pareja joven de aquí de la iglesia. Usted se acaba de casar, terminaron su noviazgo, creyeron que pues la voluntad de Dios es que compartieran el resto de sus vidas juntos, que crearan una familia bonita. Usted se quiere casar y empieza a tener sueños, quiere construir una casa. ¿Está bien? ¿Hay algo malo en querer construir una casa? No, yo creo que no. Bueno, pero usted no la puede construir en el aire, a menos que vaya a vivir en un globo aerostático. Entonces tiene que empezar por comprar un lote. ¿Sí? Ok, excelente, usted quiere comprar un lote. Pues usted va a comprar el lote y entonces tiene que empezar por una serie de cosas que no quiero ni decirle. Usted no tiene la platica, la gastó toda en la fiesta de bodas, tiene que ir al banco. Ahí lo van a interrogar hasta que usted logre convencer al banco de que usted no ocupa la plata, no se la prestan. Usted pone su lote en garantía. Entonces ya usted compró su lote, pero ahora no basta con que el vendedor le firme, sino que usted tiene que buscar un abogado, y el abogado no lo va a hacer por puro amor. Y eso tienen que inscribirlo en una cosa que se llama el registro de la propiedad. Y probablemente, yo no sé ahora, tal vez algún abogado me corrige, pero antes hay una cosa llamada los timbres del colegio de abogados. Yo no sé si ya habrán quitado esa alcahuetería, porque cuanto profesional había timbres de médicos, de abogados, hay que darles plata. El timbre es otro impuesto. Es darles plata para que tengan whisky en el club y para que puedan hacer fiestas y comilonas ellos, como si lo que ganan no fuera suficiente. El pobre desgraciado que ocupa sus servicios tiene que pagarle al doctor, al abogado, una extra, al colegio. Eso no se lo deja el profesional, va una cosa que se inventaron que se llama el colegio. Pero ahora pasaron un impuesto que se llama el de traspaso de propiedades. Entonces el tipo que le vende a usted no se puede dejar los 4 millones o 5 del lote, sino que tiene que tomar un porcentaje de esa plata y dársela al gobierno, aparte de que ya pagó. Pero como usted le está debiendo la plata al banco, tiene que constituir una cosa que se llama una hipoteca, donde el banco se garantiza que si usted no le paga, él recoge la propiedad. Pero bueno, ya a miles altos y sacrificios usted tiene su lote.
Ahora viene la otra parte. La otra parte es si usted necesita construir una casita. No estamos hablando de un palacio ni de una mansión tipo Bill Gates, una casita de 2 cuartos y un gallinerito ahí para que usted viva con uno recién casado, ocupa poco. Ay, hermano. Entonces usted tiene que ir a pedir un permiso de uso de suelo. Y resulta que el lote que usted compró, no, está en una zona que no es para vivienda, ya perdió la plata. Pero bueno, le fue bien y sí dan permiso para la casa. Depende del tamaño de lo que usted va a hacer, porque si es un edificio es otra cosa. Tiene que contratar a un experto en, no sé ni qué se llama eso, en ecología o no sé qué. Tiene que ver si no hay algún tipo de araña o si empieza en ese lote que esté en peligro de extinción, porque si hay una iguana que ponga huevos ahí, porque si hay, le prohíbe. Tiene que contratar a un experto del Museo Nacional que venga a ver si algún indio no enterró al tatarabuelo ahí hace 500 o 600 años, porque si sale una tinaja o media tinaja de barro, usted se quedó sin la propiedad. No, ¿creen que son bromas? ¿En serio? Pero bueno, no salió la tinaja, no había gusanos raros, el lote está en una zona que es lícito construir su casa. Entonces ahora usted tiene que contratar a un profesional, que ese profesional tiene que ser un arquitecto, que también hay un colegio de arquitectos que no sé si pedirán timbre, pero estoy casi seguro que sí. Y el arquitecto tiene que cobrarle caro porque el colegio de arquitectos a él le quita una parte de la plata. Ya usted pagó al arquitecto. Pero ahora pasaron otra ley que necesita un ingeniero eléctrico. Antes el mismo que hacía la casa hacía una chayotera con cables que iba robándose ahí de los vecinos, se armaba, y ahora no, tiene que tener un ingeniero eléctrico. Ese es otro poco de billete que usted tiene que soltar. Y luego tiene que pagarle a la municipalidad un permiso de construcción. La municipalidad no va a regalarle pero ni un 16avo de pintura para su casa, pero le cobra porque usted gaste su plata construyendo su casa. Y así que le paga el permiso de construcción, durante el resto de su vida la municipalidad le va a cobrar una cosa que se llama el impuesto territorial. Y aunque jamás pase el carro de la basura por la calle suya, le van a cobrar un impuesto por la recolección de basura. Y aunque no haya un solo hidrante para los bomberos en 5 kilómetros a la redonda, le van a cobrar en el residuo del agua una cosa que se llama el impuesto para los hidrantes. Y el banco le va a prestar dinero para su casa, pero tiene otra vez que hipotecar la casa, y aparte de hipotecarla, tiene que tomar una póliza de vida, lo obligan. ¿Y para qué una póliza de vida? Pues si usted se muere, el banco cobra la póliza, no es que su viuda se la va a dejar. El banco, pero no para eso fue que hicimos la hipoteca, para que se dejara la casa. Sí, pues es que al banco no le sirve la casa, prefiere recuperar él. Entonces el banco tiene 2 garantías: la hipoteca sobre su propiedad y la póliza que a usted le quitan cada 6 meses, que usted ni cuenta se da. Y entonces usted empieza a comprar block, varilla, cemento con una ilusión, y resulta que esa varilla cuando entró al país pagó impuestos ya. Pero cuando usted la compra en la ferretería, donde sea, va a volver a pagar impuestos por muchos de esos productos. Y el camión que le trae los materiales, cuando echó diésel, tuvo que pagar impuestos por el diésel. Y el camionero que se los trae, cuando compró el camión, tuvo que pagar casi un 40% más de lo que vale el camión solamente en impuestos para el Estado. Y entonces cuando usted se da cuenta, todo lo que usted haga, hermano, está generando una cantidad de dinero día a día increíble. ¿Para quién? Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, y se las dará, dice, a sus oficiales y a sus siervos. Y entonces empiezan a aparecer ministerios, asesorías. Cada diputado en Costa Rica, no sé para qué Costa Rica tiene 57 diputados, es una vulgaridad, con la mitad sobrarían todavía, pero tenemos 57. Pero a cada diputado, parte del salario, de la gasolina, de las pensiones, de lo que se le da, tiene derecho, no sé si a 5, 6, 8 o 12 asesores cada uno, que no sé qué es lo que los asesoran. Nadie sabe lo que hace un asesor. Los asesores son el primo, la hermana del suegro. El diputado no saca un peso para pagarle a su asesor, eso lo paga usted y lo pagamos yo. Y entonces muy lentamente, muy paulatinamente, muy sutilmente, el dinero del pueblo está siendo recaudado mediante una serie de impuestos confiscatorios que van o a los bancos o al Estado. No sé si me estoy explicando. Y esa es la crítica precisamente que estaba haciendo Samuel cuando el pueblo pidió una transición.
Yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal, ni que vamos a tomar un fusil ametrallador y nos vamos a ir a Talamanca a organizar una guerrilla. No es eso. Es que si no sabemos cómo se juega el juego, hermano, lo vamos a perder todo el tiempo. Entonces no solo estamos en un sistema político, educativo, sino también en un sistema económico, que como al final la plata no le va a alcanzar a usted, pues entonces usted recurre a una cosa maravillosa que se llama el crédito. No levanten la mano, pero yo creo que no hay un ser humano en este planeta que no le deba plata a alguien. Es que es increíble. ¿Y por qué dice eso, pastor? ¿Recuerda lo que le dije de Proverbios 22:6? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. ¿Y qué? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe qué dice el versículo siguiente? Estoy seguro que no, pero léalo. Proverbios 22:7. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces lo que hizo el sistema económico, hermano, nunca se me olvidó una vez que vino Olivier, el pastor, que ahora es pastor en Nashville, estaba pastoreando conmigo, y estábamos en aquella época de ruina y miseria de esta iglesia, estábamos allá frente al estadio, y entró Olivier con una cara de felicidad, sudando, y había caminado, obviamente, ninguno tenía carro, desde su casa hasta el templo allá por el estadio, y llegó, pero con le brillaba la cara. Me dice: pastor, qué bendición. Le digo: ¿qué fue, Oli? Me dice: abrieron un nuevo banco aquí en Pérez donde no se conocen. La felicidad es que había otro lugar que habían abierto donde no debíamos plata y podíamos ir a pedir prestado. Porque no entendíamos la dinámica de esto todavía, hermano. Proverbios 22:7 dice bien claro: el rico se enseñorea de el pobre. O sea, el rico se convierte en señor del pobre. ¿Y sabe cuántos señores quiere Dios que usted tenga? Uno. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque va a terminar amando a uno o aborreciendo al otro. El sistema está diseñado para que usted tarde o temprano se endeude y nunca más pueda volver a salir. Ya sea con préstamos bancarios, ya sea con las cooperativas, con las mutuales, con las tarjetas, con el prestamista, con el gota a gota de los colombianos, con lo que sea. Pero la cosa es que usted, en el momento que usted toma prestado, se convierte en siervo y el otro se convierte en señor sobre su vida, y Dios no quiere que usted tenga más señores. Pero ni siquiera nos damos cuenta de la trampa, no nos damos cuenta que todo esto tiene algo espiritual, que es parte de la estructura de este siglo, que es parte de lo que la Biblia llama el mundo. Y si nos vamos a la cultura, piensen en las películas, hermano. Es imposible ver ahora una película en la que no aparezcan por lo menos 2 lesbianas y 3 lesbianos. Si nos vamos a la música, si usted oye el perreo y el reggaetón, y si ve los bailes, hermano, esa gente lo único que les falta es apagar la luz y tomarse la pastillita. O sea, el sistema tiene que ofrecerle a usted una cantidad increíble de cosas para mantenerlo anestesiado, para mantenerlo sin pensar. Recuerde que nuestro culto debe ser un culto ¿qué? Racional. Dios quiere que usted use el cerebro, entonces el enemigo quiere que no lo utilice. ¿Qué hace para no utilizarlo? Lo sobrealimenta. Lo sobrealimenta con noticiarios 24 horas al día, con conciertos, con cantantes, con películas. ¿Quién se casó con quién? Shakira se peleó con Piqué, como si a uno le importara algo, hermano. Estaba uno para no pelear con la mujer de uno y sufriendo por Shakira y por Piqué. Y la gente comenta y dice: ¿viste? ¿A usted qué le importa? Y Navas firmó por el otro y le metieron 2 goles. Hermano, es una cantidad, son toneladas, tanta información en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en internet, deportes, entretenimientos. Termina un campeonato y empieza el otro, hermano. Si no es béisbol, es fútbol, es básquetbol, es el campeonato mundial, son las olimpiadas, el torneo mundial en Australia femenino de fútbol. Es día y noche, usted está bombardeado y no se da cuenta de que el único propósito es dormirlo, anestesiarlo, que usted no pueda usar su razón, y entonces el sistema se va a seguir aprovechando de usted hasta que usted se haga viejo y hasta que muera, y sus hijos heredan la cadena y ahí sigue. Es por esta razón que el apóstol Pablo nos dice a nosotros: no os conforméis
al presente siglo, sino renovados. ¿Cómo nos renovamos? ¿Cómo empezamos a salir de esta trampa? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que empezar a razonar, a pensar, a estudiar, a analizar qué es lo que está pasando. Por eso, discúlpeme si hoy no hablamos de ángeles, ni de demonios, ni del cielo, ni del infierno, sino de cosas que tal vez a usted no le parecen espirituales, pero yo creo que están en la Biblia claramente indicadas. Sí es necesario un Estado, claro que es necesario. Si no, todo el mundo haría lo que le da la gana, sería el caos, sería la anarquía. Pero Dios advierte que lo que empieza bien va a ir creciendo y va a ir absorbiendo los recursos y las capacidades de la gente hasta convertirse en un monstruo que al final la gente iba a decir, Señor, líbranos de esta cosa, y Él va a decir, no, Señor, ustedes eligieron y ya yo no los voy a escuchar. ¿Qué es lo que le enseñan hoy en día? ¿Me dan 5 minutos y termino esto? ¿Qué es lo que le enseñan hoy en día a la gente? ¿Qué es lo que yo creo? Y sé que voy a correr un riesgo por decir esto, pero me vale. Eso es lo que yo creo. El Estado es necesario, pero el Estado tiene que ser lo más pequeño posible. Tiene que limitarse a hacer aquellas cosas para las cuales el Estado fue diseñado, que es proteger la soberanía del país, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, que es crear oportunidades para que la gente trabaje, se eduque y produzca. Pero nosotros lo que creamos fueron estados monstruosos, se llaman estados de bienestar, donde el Estado se mete absolutamente en todo. Lo que le están diciendo a la gente hoy en día, la filosofía que hay hoy en día es que vuestros hijos no son vuestros, son del Estado. Eso es una blasfemia. Por eso el Estado reclama a sus hijos. Por eso en los países donde hay ejército, quiera usted o no quiera, su hijo va para el ejército y tiene que servir y tiene que interrumpir su carrera o cualquier plan que tenga. Por eso el sistema educativo, si usted no los da, se los arrebata. Porque el Estado da por sentado que los hijos le pertenecen a él. La Biblia que yo tengo dice que herencia de Jehová son los hijos, no del Estado, sino herencia de Jehová. Y que es mi responsabilidad es educarlos conforme a los valores y a los principios que yo creo que son correctos, no a los del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado moderno? Empieza a crear oficinas absolutamente para todo. Hay comisiones, hay comités. Yo no, usted sabe que desde hace como 50 años en Costa Rica hay un comité que se llama el Comité Nacional de Nomenclatura. ¿Saben eso? Es el encargado de rotular todas las carreteras y ponerle nombre a las calles y avenidas de todo el país. Nadie sabe que eso existe. Esa gente gana un platal por mes. No hay un rótulo, hermano. Además, los rótulos que hay son los que ponen los vecinos. Calle La Arepa, calle El Chancletazo, calle La Puñalada. Mientras tanto, estos señores y señoras que nadie sabe quiénes son, roban a manos llenas. Digo, no roban, cobran. ¿Por qué? Porque dice, diezmará vuestros granos y vuestras viñas para darle a sus oficiales y a sus siervos. ¿De dónde salen todos los salarios, hermano, de los diputados, los asesores de los ministros? ¿De dónde cree usted que sale la chanfaina de organizaciones, de agencias, de ministerios, de oficinas, de estudios, de análisis? Si el Estado no produce nada. Por eso es que constantemente tienen que estar creando nuevos impuestos. Porque entre más impuestos van a crear, más pobre va a ser usted y más va a depender del Estado. ¿Cómo vive esa gente en Venezuela que les conté hace un rato? ¿Cómo puede ir un ser humano ganando $6 por mes? Le pregunté yo a la señora. Es muy fácil, pastor. El gobierno le da una libretita donde dice que usted puede ir al comisariato del gobierno y que por semana puede sacar una bolsita de arroz, una botellita de aceite, una bolsita de frijoles y un poco de leche de soya, porque de vaca no hay. Bueno, pero entonces ya con eso por lo menos no, de hambre no se mueren. Pero para que le den la libretita, usted tiene que afiliarse al partido. Y así es como se garantizan los votos para quedar electos una y otra vez. Se enseñorean de la gente. Jesús dijo a sus discípulos, entre las naciones, los que gobiernan y los grandes de nuestras naciones se enseñorean de ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser grande debe ser vuestro servidor. ¿Sabe qué significa la palabra ministro en latín? Ministerio significa servir. Un ministro de un gobierno debería ser un servidor. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo algún ministro preguntándole qué necesitaba, excepto cuando hay elecciones? La última reunión que yo tuve con un ministro del gobierno fue en la hotelera del sur, hermano.
andaba con una mujer que era la asistente, pero esa mujer tenía que llegar a otro planeta o es un ángel caído. Era una cosa despampanante, una muchacha joven, pero es que no era linda, era preciosa. Y a mí, que no me gustan mucho los hombres, el asistente, porque andaba con una y uno, el asistente era un chavalo como de película también, como increíblemente bien parecido. Y cuando el tipo llegó y yo estaba esperándolo, el tipo me saluda y me dice: pastor, mucho gusto, un respeto, ¿no? Y le dice al asistente: mira, anda, tráeme un litro de ron que tengo, no sé qué hay en la habitación. Me dice: pastor, es que yo soy alérgico al gluten. Yo no sabía que era gluten, además todavía no sé qué es. Pero ahora si uno no es alérgico al gluten, no es nada. Me dice: yo soy alérgico al gluten y no puedo tomar ron del que toman los demás mortales, entonces yo lo mando a traer a Jamaica. Y tiene esclavos que le van a traer del cuarto a la mesa el ron, y esos esclavos, y yo pensando, pues a mí me quieren impuestos para pagarle a este par de divinidades. Hermano, el tipo tenemos una conversación de negocios, se tomó el litro de ron, y ya al final no me decía pastor, ya me abrazaba y me decía: mae carga. Ese era un ministro, hermano, era un servidor del gobierno. Bueno, me decía más feo, pero estoy diciendo esa parte. En el ideal de Dios, cuando Dios lo pone a usted en eminencia, es para que sirva a la gente, no para que se sirva de la gente. Y el problema es que el espíritu no ha entrado solo en los políticos, sino hasta en las iglesias. Hay pastores que lo que quieren es que la gente los ande al sábado, que les den plata, que los mantengan. Que le digo que yo conozco un pastor que tiene un empleado en la iglesia solo para que le lleve la Biblia del carro al púlpito, como si fuera inválido. O sea, tiene que haber una revolución en nuestra mente, hermano. Algo está profundamente dañado en el sistema. No lo vamos a cambiar usted y yo, pero podemos cambiar nuestra manera de pensar y pedirle ayuda a Dios. ¿Está bien? Y decirle: Dios, danos estrategias, cómo podemos irnos liberando poco a poco de esto. ¿Cómo puedo reforzar la enseñanza de mis hijos en mi propia casa? ¿Cómo puedo sacar el ratico cuando que llegue cansado del trabajo y decirle: hijo, hija, ¿qué aprendieron hoy en clase? No puedo cambiar el sistema educativo, pero puedo hablar con mis hijos, hermano. Y tal vez decirle: uy, qué bonito eso. O mi hijo: hija, eso no es así. Fíjate que el Señor dice en la Biblia esta y esta otra cosa. Pero para poder hacer eso, usted tiene que conocer la Biblia. Usted tiene que conocer a Dios. Tiene que tener una relación con Él. Si no, lo que vamos a hacer es estar pegando berridos y haciendo berrinches y no vamos a cambiar nada. Podemos buscar al Señor y decirle: Señor, he sido desobediente, he sido un mal administrador. Yo lo he sido. Me he endeudado cuando no tenía por qué endeudarme. He cometido errores. Señor, perdóname por favor y ayúdame a salir, porque yo no quiero ser siervo del que presta, quiero ser siervo tuyo. Quiero tener disponibilidad para, si me mandas al África, no tener que decirte: Señor, no puedo porque debo hasta el reloj que ando puesto. Porque cuando somos libres estamos disponibles para hacer la voluntad de Dios, estamos disponibles para servirle. Pero cuando el sistema nos atrapa con sus ideologías o con sus tácticas financieras, entonces vamos a tener dos señores. Y Jesús dijo que así no se podía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tal vez esto no parece muy espiritual al principio, pero créame que sí tiene su trascendencia y tiene su importancia en mi vida, en la suya, en la de nuestras familias. Yo los animo, hermano. No esto es para desanimar a nadie ni para deprimirnos, es más bien para entender que Pablo dice que no podemos irnos de este sistema. Estamos en el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Y en la medida que captamos cómo funcionan las cosas, podemos buscar al Señor y el Señor nos va a ir dando a cada uno estrategias para mejorar. Amén. Para pelear por nuestros hijos, para pelear por esa generación. Nuestros hijos no le pertenecen al Estado, son herencia de Dios. Y cuando yo llegue a la presencia de Dios, Dios no me va a preguntar qué hizo el Estado con sus hijos, me va a preguntar qué hizo usted. Amén. Que Dios nos dé sabiduría para manejar nuestras finanzas y que Dios nos dé discernimiento, porque aún así, en medio de esta situación, dice la Biblia que debemos de orar por los que están en eminencia. Esto no es una cuestión de hacer politiquería barata de partidos, sino simplemente es un sistema político, que gobierne quien gobierne va a ser parecido. Pero debemos orar por los que están en eminencia para que Dios le permita a la iglesia, dice, vivir quieta y reposadamente. Amén. Entonces, que Dios les bendiga muchísimo, que tengan una feliz semana.